Natalia Bernal Cano, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, doctora, para sorpresa nuestra, una demanda suya que tenía por objeto que se impidiera el aborto en Colombia en todas las circunstancias, o en cualquier circunstancia que fuese, ha dado un giro muy especial. Y tenemos que el magistrado Alejandro Linares ha presentado una ponencia para despenalizar, es decir, para legitimar el asesinato de niños en las primeras 12 semanas. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que usted ha hecho y qué sabe de la marcha de ese asunto allá en la Corte Constitucional? Bueno, a finales del mes de abril y en el día 13 de mayo, yo radiqué en la Corte Constitucional dos demandas de inconstitucionalidad, una para pedir el reconocimiento de los niños en gestación desde su concepción como personas humanas, con igualdad de derechos a los que le corresponden a los niños después del nacimiento, y también pues pido la revocación de la legalidad del aborto en las tres causales, demandando el artículo 122 del Código Penal. Lo hice porque he hecho investigaciones profundas desde el año 2014, he publicado ya 4 libros y pues aquí en estos estudios pues demuestro todos los daños que producen los abortos provocados. Especialmente me centro en los abortos legales. Por otro lado, pues he construido pues argumentos jurídicos y me he basado en experticios que citan estudios internacionales sobre estos riesgos, ¿no? Me asombra francamente que el magistrado Linares pues quiera dar un giro a esta pretensión, a pesar de que estoy probando demasiados daños, ¿no? A pesar de que he compilado pues muchas pruebas sobre esto en Colombia y en otros países. Entonces, pues yo creo que él debe ser consciente que en la Constitución existe un artículo 90 que dispone que los daños ocasionados por acción y omisión de los funcionarios engendran pues responsabilidad de estos para con la población. Entonces, él tiene que tener en cuenta ese artículo y todas las pruebas, ¿no? Doctora Natalia, usted está hablando de los daños y para el niño que está por nacer, obviamente el daño es que le quitan la vida, lo matan, lo asesinan Sí. en el vientre de su madre, eso está perfectamente claro. Pero es que nos están diciendo ahora que eso es una maravilla para la salud pública y para la salud de las madres, que las madres que están en gestación y que logran salir de ese estorbo, que es el niño que está en sus entrañas, Sí. para las madres eso es maravilloso desde el punto de vista de su salud. ¿Usted ha hecho algún examen, algún estudio sobre ese tema y sobre las repercusiones físicas y psicológicas que el aborto consentido, tolerado e impulsado por las madres produce en ellas? Claro, claro que sí. Es que no solamente es afectado el niño por nacer, sino la madre gestante. Entonces, en especial hay muchos daños en salud mental. Yo me he fijado en estudios de la Universidad de Ohio, de la doctora Priscilla Coleman. También me he basado en estudios del doctor Vincent Roux, que es el director del Instituto para Pérdidas del Embarazo en Jackson, Florida. O sea, ahí también he citado el estudio de David Ferguson sobre las implicaciones de la interrupción voluntaria del embarazo en la salud mental. Entonces, son estudios internacionales. He citado solo 3, hay otros donde demuestro pues esta incidencia. También hay estudios que reflejan los problemas de la salud física, las hemorragias, las perforaciones uterinas, las infecciones, y hay otros más graves, o sea, estudios sobre prematurez, pues que prueban la relación entre partos prematuros posteriores y abortos previos. Por ejemplo, Asociación de Aborto Inducido con Riesgo de Parto Pretérmino en las Madres Primerizas, Revista Americana de
Perinatología, Universidad de Texas, o el de Brent Roney, que es canadiense, y otros, costo de consecuencias de aborto inducido como riesgo de parto prematuro e impacto en el consentimiento informado, Departamento de Ginecología y Obstetricia, Universidad de Michigan, o sea, han sido muchas las referencias. Yo no comprendo por qué hay abogadas o personas que consideran que mis demandas son desprovistas de análisis científicos. Pues yo digo, en primer lugar, pues no se han leído los casi 300 folios que presenté con mis demandas y mis memoriales anexos, ¿sí? Y pues me parece que los abogados, los jueces, etcétera, no tenemos pues la autoridad para criticar la idoneidad de estudios de este tipo, científicos médicos. Lo único que podemos hacer es citarlos y citar sus conclusiones y también pues citar opiniones de expertos. Entonces, esto no se hizo en la Corte Constitucional, no hubo experticios a partir de la sentencia 355 de 2006, pues basados en estos estudios internacionales. Entonces, pues yo cualquier afirmación al respecto de que esos estudios se tuvieron en cuenta, pues no es cierto. Entonces he estado yo alarmada, sobre todo por estos estudios que reflejan, bueno, esa relación con la prematurez. ¿Por qué lo cito acá? Porque muchos de los profesionales que intervinieron en la etapa de intervención ciudadana de los procesos los aportaron, ¿no? Entonces, acá yo me puse a revisar estadísticas de partos prematuros del DANE y entonces me he dado cuenta que hay un aumento progresivo de nacimientos de niños prematuros nacidos antes de la semana 37, un aumento. Comparé 2 décadas, 1998 y 2005, y 2007 y 2017, entonces resulta que pues se duplicó, ¿no? Entonces esto expone a los niños a muchas complicaciones de salud. También hay riesgo de partos, de pérdida de bebés. También he encontrado aumento de parálisis cerebral cuando los niños sobreviven. O sea, son muchas cosas desagradables que soporto con estudios diversos. ¿Sí? Doctora Bernal, hay en esta discusión un tema que es fundamental, es cuando aparece una vida distinta de la vida de la madre y de la vida del padre, del que no se habla nunca. Los padres parece que no existieran y que no tuvieran dares ni tomares en este asunto. Sí. Pero, en fin, cuando hay una vida distinta de la vida de ellos, de la vida de los progenitores, cuando desde el punto de vista científico a nosotros nos enseñaron en derecho que la vida del nasciturus daba lugar a derechos, que era una persona con la condición suspensiva de que naciera con vida, para el ejercicio de esos derechos, no para que los derechos nacieran, sino para que pudieran ejercerlos. Pero desde el punto de vista científico, ¿cuándo una criatura existe como un ser separado de su madre? Sí, desde el punto de vista de la concepción hay vida humana. Me he fijado, por ejemplo, en experticios que mencionan los estudios del doctor Sachs en la revista Science. Él determina que precisamente a partir del momento en que las dos células se fusionan, hay, hay una especie de célula que se llama cigoto, y a partir de ese momento pues se puede hablar de la concepción. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Aparte de los estudios científicos, pues yo miré unas pruebas audiovisuales pues de métodos abortivos aplicados en gestaciones tempranas, y yo pude evidenciar que hay vida humana, hay un ser vivo la semana octava. Entonces hay movimientos, hay estímulos, hay respuestas a los estímulos dolorosos. Entonces el embrión es muy pequeño, pero es un ser vivo. Entonces tiene inclusive sus extremidades muy diminutas y todo. Pero entonces la preocupación mía es que estos seres vivos, entonces, ¿a qué especie de la naturaleza pertenecen? Son los únicos seres vivos que no están clasificados y que no tienen su protección, ¿no?
que no tienen su protección la han tenido, ¿no? En el, en el derecho que conocimos, el delito, el aborto era un delito para proteger al niño que estaba por nacer, y ese niño por nacer es lo que se llama jurídicamente un nasciturus, que tiene todos los derechos, todos, pendente condiciones del hecho de que nazca con vida, pero puede ser titular de derechos sucesorales, puede ser titular de todos los derechos derivados de su condición de ser vivo. De manera Sí, que ese era el derecho vigente tomado de una viejísima tradición en esa materia. Entonces ahora resulta que si el niño proviene de un aborto que nadie ha probado, perdón, de una violación que nadie ha probado, que nadie puede determinar si se produjo o no se produjo, o si hay malformación. De manera sí, que aquí hay un concepto puramente nazista de la vida, donde solamente tiene derecho el ser que viene muy bien. El ser que tiene alguna malformación o algún problema puede ser condenado a muerte, como se hacía con los niños en la sí, antigüedad romana con la roca Tarpeya. Esos son elementos que usted también discute en claro, su demanda. claro que sí. Hay mucha controversia por el caso de la violación, o sea, ese caso es el más difícil, creo yo, de todos. Para mí fue muy, muy complicado llegar a la conclusión de que se debe prohibir el aborto en este caso. Lo que pasa es que hay una desinformación total sobre métodos abortivos. La Corte Constitucional tampoco tuvo esto en cuenta. Estos métodos pues son de una crueldad extrema, ¿sí? Entonces, con todo lo que analicé, pues se evidencia dos traumas diferentes en la mujer violada, el trauma de la violación y el trauma del aborto. Entonces, en el trauma del aborto, pues hay que decir que hay métodos que traumatizan a la mujer, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando se trata de menores de edad, ¿no? Esos métodos pues someten a la mujer y a la niña a unos dolores intensos, a fuertes hemorragias, etcétera, y bueno, a otro tipo de cosas más crueles. Entonces, también hay que enunciar que la sentencia T731 del 2016 de la Corte Constitucional examina un caso de la violación de una niña, ¿sí? Y esta niña fue violada por el padrastro, pero la obligaron a abortar y ella empezó a sentir depresiones, arrepentimiento, ¿sí? Bueno, estuvo esa niña grave, ¿no? Y tanto así que recomendaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacerle un seguimiento, ¿no? Pues en este caso, pues la Corte Constitucional reconoce el trauma del aborto, entonces yo no entiendo por qué siguen ordenando por salud mental abortos si ellos reconocen que el aborto mismo es un trauma, ¿no? Y en fin, en esa sentencia pues se discute se pues se critica el hecho de que el bienestar familiar haya presentado a la niña y a su familia otras alternativas diferentes. Entonces, en esta sentencia se dice que el camino es el aborto y la niña se enfermó. Entonces, pues aquí he llegado también a la conclusión que, pues, aún en el caso de violación es menos trágico. Sí, o sea, es muy muy traumático y todo esperar 9 meses en esas circunstancias, pero es menos grave y menos trágico que si se le agrega el trauma del aborto, ¿no? Por otro lado, pues en el caso de las malformaciones, según los médicos que me han asesorado, basados en otros estudios, generalmente cuando hay malformaciones graves, congénitas, cromosómicas, pues en ese caso hay abortos naturales, no se da el embarazo, ¿no? Y cuando pues hay diagnósticos como microcefalia o cosas gravísimas, pues hay que dejar que nazca y bueno, y se muera naturalmente. Eso engendra menos problemas psicológicos, menos sentimientos de culpa, etcétera. Y cuando el tercer caso, que es la muerte, el peligro de muerte de la señora embarazada, pues lo que yo insisto es que no se le deben negar cuidados médicos al niño por nacer, porque hay una igualdad de
derechos para recibir cuidados médicos según el artículo 49 de la Constitución. Entonces, son personas humanas que requieren los mismos derechos que cualquier otra. Entonces, en este caso, el médico pues debe determinar en cada caso específico las medidas a tomar, pero no puede negar los cuidados ni al uno ni al otro. Doctora Natalia Bernal, los colombianos todos estaremos pendientes de lo que ocurra. Esta tentativa de la Corte Constitucional, por lo menos de uno de sus magistrados por ahora, el doctor Linares, de permitir el asesinato masivo en grande escala de los niños por nacer, no puede pasar desapercibido. Los colombianos tienen que recordar el valor sagrado de la vida humana. Y el doctor Alejandro Linares no dispone de ella no dispone sino Dios. Hay una cosita chiquita que quería agregar. Yo agregué a los expedientes una secuencia de más de 40 videos que muestran precisamente el desarrollo de la gestación, la vida de los seres en gestación desde muy tempranas semanas. Hay testimonios de las señoras violadas, testimonios de las señoras afectadas psicológicamente, hay conferencias de expertos. Y bueno, yo los envié, los adjunté y con una serie de correos informando a los magistrados porque encontré un registro altísimo de víctimas y consideré prudente enviar estos videos y otra serie de material probatorio para que tuvieran en cuenta. Luego todo eso está radicado en el expediente, puede ser consultado libremente. Bueno, ellos ya acusaron recibo de haber tenido esa información, inclusive pruebas de tortura y todo eso. No me explico cómo es que presentan esa ponencia. Doctora Natalia Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto sobre este tema importantísimo para la moral pública, para los sentimientos de derecho que hay en el alma de cualquiera persona. Porque el derecho no es un privilegio de los que lo conocemos profesionalmente, el derecho se hace para todos, se hace para todas las personas. El derecho de los que están por nacer, que nadie habla por ellos, hablaremos por ellos, seguiremos hablando por ellos. Doctora Natalia Bernal, muchísimas gracias. A usted, doctor Londoño, muchísimas gracias. Natalia Bernal Cano. Ella es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París y es la demandante de las normas que permiten el aborto en ciertas condiciones. La respuesta de la ponencia del doctor Alejandro Linares es que dejen el aborto libre las 12 primeras semanas. Como decir, si fuera claro, algo muy normal, ¿no? O sea, quítese usted esa media y póngase esta otra y ya. Exactamente. Mate todos los niños que están llegando a las 12 semanas de gestación. Las ecografías muestran qué es esa criatura para que cualquiera la mire y cualquiera se llene de ternura y de horror por lo que está tratando de hacer este magistrado, que vamos a ver cuántos compañeros de cruzada encuentre en la Corte Constitucional. Y triste Natalia ver, doctor Fernando, perdón, triste ver cómo eso que la doctora Natalia relató al final de la entrevista con usted, donde decía que en el expediente había videos y demás muestras de cómo se ejecutan los abortos, los infanticidios. Eso es terrible. La calificaron a ella en algunos medios de comunicación como de querer presionar a la Corte para que no decidiera en favor del aborto. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Eso es terrible. Un aborto es terrible desde el punto de vista humanitario, cómo matan a esa criatura en gestación. Eso es espantoso. Natalia Bernal Cano estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.